Un discípulo rumbo a la perfección. El pecado, la maldición y la muerte han sido vencidos para siempre. Jesús venció completamente para que Dios pudiera llenarnos. Hemos sido perdonados por Dios, pero tenemos que ser perfeccionados hasta la venida de nuestro Señor Jesús. La vergüenza, voy a estar hablando un poco sobre eso, hermanos. Dice, la vergüenza ante Dios y los hombres es un ser humano rumbo a la perfección. Gracias al Señor por el sacrificio tan hermoso que Él hizo en beneficio de todos los que hemos creído a su santo nombre. En este momento te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando en una secuencia, hermanos, de el discipulado, y esta parte es una parte muy importante porque muchas veces nosotros sentimos debilidades en nuestras vidas por diferentes cosas que vienen hacia ella, y debemos de saber que aunque hemos sido perdonados, aunque el Señor ya quitó la maldición de nuestras vidas y la muerte ha sido vencida, todavía hay trabajo diario que se tiene que hacer en ella. La palabra de Dios dice en Romanos 7, empezando del versículo 12: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, por lo que Él hizo, por el sacrificio, por lo de haber resucitado, de haber vencido la muerte, por haber quitado la maldición que estaba en nuestras vidas. Dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Filipenses 1:6: estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Filipenses 3:12 y verso 14: no que lo haya ya alcanzado, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo con la esperanza de poseer eso por lo que a mí me alcanzó Jesús. Estoy leyendo la traducción hebrea, hermanos. Hermanos, yo por mi parte no pienso en mí mismo como de haber alcanzado ya, pero algo hago. Fíjese lo que dice ahí, algo hago. Hay una acción que está tomando Pablo ahí. Olvidando lo que está detrás y esforzándonos hacia lo que está delante. Verso 14: sigo persiguiendo la meta, de modo que gane
el premio ofrecido por el supremo llamamiento de Dios en el Señor Jesucristo. Traducción hebrea, Gálatas 5:16. Lo que estoy diciendo es esto: vivan sus vidas por el Espíritu. Esta es traducción hebrea. Se acerca más a lo que Pablo estaba diciendo, porque él era judío, hermanos, y el lenguaje que ellos hablaban era el hebreo. Aunque se dice que Pablo escribió las epístolas en griego, pero como él era hebreo, se piensa, los eruditos, que él pensaba como un hebreo, y es así. El que es de México piensa como mexicano, el que es americano piensa como americano, el que es de Centroamérica lo mismo, hermanos, cada quien de acuerdo a su país, de cómo se dicen las cosas. Entonces, lo que estoy diciendo, dice Pablo 5:16 de Gálatas: vivan sus vidas por el Espíritu, entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere. Ahí está el poder, hermanos, porque lo que quiere la vieja naturaleza es contra el Espíritu, mire. Y lo que quiere el Espíritu es contrario a la vieja naturaleza. Estos se oponen entre sí para que no puedan llevar a cabo sus buenas intenciones. Y es verso 19: y es perfectamente evidente que lo que la vieja naturaleza hace, se expresa a sí misma en inmoralidad sexual, impureza e indecencias. Verso 20: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. El Señor escogió, hermanos, diferentes discípulos, y cada discípulo tenía su propio carácter, y de acuerdo al carácter de cada discípulo, pues es el discípulo, hermanos. Pedro se considera el discípulo de la fe. Era muy, como se dice, muy atrevido. Él decía: y vamos a hacer, Señor, llámame a que yo camine en el agua. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también tenía una debilidad, que como hablaba demasiado y se tiraba sin pensarla, como dicen, cometió también varios errores, hermano. Llegó hasta negar al Señor. No llegaba a captar exactamente lo que el Señor quería cuando todavía estaba en el aprendizaje, hermanos. Lo mismo con cada uno de los discípulos. Cada quien tenía su carácter. Tomás era una persona, digamos, de doble ánimo, ¿verdad? Estaba con el Señor y lo escuchaba, y sí era discípulo, sí creía, pero cuando se trató realmente de demostrarlo, dijo: yo no voy a creer hasta que yo no lo mire. Y así, hermanos, cada uno. Juan era llamado el discípulo amado, el discípulo de la fe, del amor, ¿verdad? Como él no decía tanto, hermanos, pero fue el único que estuvo al pie de la cruz con el Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que necesitamos, como primer regla, amar a Dios sobre todas las cosas. Dice que 3 cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos es el amor. Así que aquí, hablando Pablo, dice que
estamos todavía en proceso hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos en las cosas, hermanos, que éramos y que hacíamos antes de que el Señor nos alcanzara, y recordamos en la forma que nos portábamos, en la forma que hablábamos, en la forma que nuestra lengua se expresaba, en las cosas que decíamos, hermanos, sin tener consideración de nada, entonces viene a nosotros una vergüenza, que es una vergüenza buena, hermanos. Una vergüenza que nos hace detenernos y pensar. Ya no nos vamos a expresar de la misma manera que nos expresábamos antes. Ya no vamos a ser la misma clase de personas que éramos antes. Ya no vamos a ser los mismos canallas que éramos antes, hermanos. Cuando, según de donde lo haya sacado el Señor a usted, se acuerda. Yo sé que cada uno tiene su testimonio, tenemos nuestro testimonio, hermanos. Y podemos decir de que nos avergonzamos, hermanos, de lo que éramos antes de conocer al Señor Jesucristo. Pero por medio de esa vergüenza, hermanos, el Señor está haciendo una obra maravillosa en nuestra vida. La vergüenza entre Dios y los hombres es un ser humano rumbo a la perfección. Pero rumbo a la perfección espiritual, rumbo a la perfección que Dios quiere, que es la santidad, hermanos. Pero yo quiero decirte, joven, hermano, señorita, joven, cada persona, cada seguidor y cada creyente del Señor, quiero decirte que Dios está haciendo todavía obra en tu vida. Tiene que estar al 100 la conciencia para que realmente no vivamos de acuerdo a la vieja naturaleza que teníamos antes, hermanos. Si es cierto que estamos en proceso y si es cierto que todavía no somos perfectos, ya fuimos perdonados, ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, ya la maldición de la ley ya no existe en nuestra vida por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor quiere que vivamos en santidad, ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Que nos apartemos de la fornicación espiritual. La fornicación espiritual es jugar con los dos mundos, hermanos, al mismo tiempo. Entre semana, el mundo, la carne, nuestra vida, el jueves, el domingo, lo espiritual. Y vivimos una vida doble que el Señor no quiere. Y que nos hace sentirnos mal, hermanos. Y todo lo que hemos creído, queremos vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros empezamos a mirar estas cosas, dice Romanos, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Yo estoy seguro que cada vez que usted lea la palabra de Dios, que se arrodilla a orar, cuando Dios le concede alguna petición, cuando le hace mirar la maravilla que es su creación, y cuando usted mira, cuando Dios está haciendo obra en sus hijos, su familia, sus amigos, sus hermanos, en sanidades, en respuestas sobre la economía, hermanos. Yo sé que usted y yo derramamos nuestras lágrimas en agradecimiento. Así de que debemos de saber, dice Pablo aquí, pero dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Nosotros hemos aprendido esta nueva vida por medio de la palabra, hermanos. Nos enseña la palabra paso por paso, letra por letra, coma por coma, cómo vivir nuestras vidas. Así que entre más nosotros conozcamos la palabra de Dios y cuáles son las cosas que el Señor quiere que hagamos, entonces vamos a tener en nuestra mente lo que son las cosas espirituales. Dice, verso 23, pero veo otra ley que en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente.
que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Todavía somos humanos, hermanos, todavía somos personas en este cuerpo, hermanos, y todavía el pecado, hermanos, tiene influencia en nuestras vidas. Verso 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No está diciendo que Él hace las cosas de la carne, hermano. Está diciendo que Él siente el rigor. Dice que el Señor fue tentado como nosotros, pero sin pecar. Dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y los que estamos enfrente o los que Dios nos ha llamado a algún ministerio, debemos de ser ejemplo, hermanos. Debemos de ponernos como libros abiertos para que puedan los que están oyéndonos aprender o decir, mira la actitud, mira la forma que habla, mira la forma que le habla a sus hijos, a su esposa, es muy diferente. Gracias a Dios. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Filipenses 1:6. Estando persuadido o convencido de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la va a perfeccionar, hermanos. Pero debemos de querer que Dios nos cambie. Debemos de suplicar a Dios. Si Dios está diciéndole a usted o a mí que ya debemos dejar ciertas cosas, no ir a ciertos lugares, no hablar de cierta forma, debemos de hacerlo, hermanos. Cuando hay cosas arraigadas en nuestras vidas, sí se batalla cuando se empieza. Y todo el tiempo, de alguna forma u otra, cada quien va a batallar con su propia carne. Pero vamos a ponerla en sujeción o va a estar ahí, pero sin poder hacer lo que ella quiera. No que lo haya alcanzado, dice Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo con la esperanza de poseer eso por lo que a mí me alcanzó Jesucristo. Hermanos, verso 13. Yo por mi parte no pienso en mí mismo como de haberlo alcanzado ya, pero hago algo, dice aquí la traducción hebrea. ¿Qué es lo que hace? No deja que la carne haga lo que ella quiere. Olvidando lo que está detrás. No deje que el diablo le dice, tú eras esto o tú eras lo otro. Olvide, hermano, lo de atrás, lo que pasó, olvídelo. Aún lo que pasó ayer, olvídelo. Dice, bendito sea el nombre del Señor, olvidando lo que está detrás y esforzándome hacia lo que está delante. Hacia adelante, hermanos. Le fallaste al Señor, le fallé yo al Señor de alguna forma, ya sea por carácter, sea por sentimientos indebidos, palabras que no se deben de decir, ofensas, chismes, contiendas, pleitos, enemistades. Si eso pasó ahí, hermanos, pídale perdón al Señor. Y si usted ofendió a alguien, pídale perdón a la persona, porque dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco el Señor nos va a perdonar. Esa es otra cosa también, hermano. Debemos ser perdonadores para que el Señor también nos perdone. Esforzándonos a lo que está adelante. Verso 14. Según sigo persiguiendo la meta, de modo que gane el premio ofrecido por el supremo llamamiento de Dios en el Señor Jesucristo. Bendito Dios. El supremo llamamiento. El Señor te va a dar el premio de la vida eterna. Un lugar hermoso cuando Él venga por sus hijos, hermanos. Y la promesa de que esa amistad ya se rompió. Ya Dios no está enojado contigo, hermano.
pero sí Dios quiere que nosotros seamos hijos obedientes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.